Me llamo Concha Antón, soy profesora de la Universidad de Salamanca, coordinadora del grupo de transferencia RESODI, y vengo a presentaros un estudio sobre la inflación perceptiva y las brechas metodológicas en los estudios empíricos sobre victimización por odio. Los delitos de odio son aquellos en los que las víctimas son escogidas por su pertenencia a un grupo identitario. Es decir, a la víctima se la escoge por motivos como su raza, su etnia, su religión, su nacionalidad, orientación sexual, identidad de género o discapacidad, entre otras. La importancia de los delitos de odio radica no solamente en el número objetivo que nos ofrecen los informes delictivos. En el caso de España, las estadísticas oficiales informan que en el año 2023 estas victimizaciones por odio alcanzaron el número de 2.268 casos, aunque sabemos que en el año 24 esta cifra es menor y ronda los 2.000 casos. No se trata solamente de este número, sino que se trata de una doble consideración, tanto cuantitativa como cualitativa. De manera cuantitativa, la existencia de una importante cifra sumergida de hechos que permanecen desconocidos para las instituciones ha sido remarcada en la investigación y también por las instituciones europeas. Se calcula que entre el 80 o el 90% de las víctimas de delitos de odio no denuncian lo que les ha sucedido. Pero además se ha dado gran relevancia a los delitos de odio por su valor simbólico, por su dimensión cualitativa. El delito de odio no atenta solamente contra la víctima directa, sino que lanza un mensaje, el de no sois bienvenidos, que afecta a todos los miembros del grupo de pertenencia. Y si no se atiende de manera adecuada, los delitos de odio terminan generando una fractura social, rompiendo la cohesión social y afectando a los valores fundamentales. Por eso las cifras oficiales, por el hecho de que exista una elevada infradenuncia, en muchas ocasiones son consideradas unas meras aproximaciones y han sido y son cada vez más importantes los estudios de victimización y las encuestas de victimización. Cuando se analizan las encuestas de victimización aparecen tres temas de manera recurrente. Uno de ellos es, como hemos mencionado, el de la infradenuncia. La mayoría de las personas, en el caso de la última encuesta de victimización realizada en España, que corresponde al año 2024 y que ha sido publicada recientemente, las personas dicen que no denuncian porque creen que no servirá de nada, cerca del 39%, porque temen represalias o no ser creídas, el 27%, o porque piensan que lo que les ha sucedido es irrelevante, tiene poca importancia o forma parte de sus vidas de manera cotidiana, casi un 18%. También aparece el tema de la infradetección. La infradetección se refiere a aquellas situaciones en las que las víctimas dicen haber denunciado y, sin embargo, cuando se extrapolan esos datos al conjunto de la población, esas denuncias no aparecen realmente recogidas en los informes oficiales de victimización por odio. La infradetección implica que la denuncia se ha realizado y, sin embargo, los operadores jurídicos, la policía, no ha sido capaz de registrar e identificar esos hechos como delitos de odio. Ante esta situación, las demandas más frecuentes son introducir formaciones especializadas, desarrollar protocolos de identificación que incluyan indicadores de polarización actualizados, modificar la cultura de las instituciones, que puede tener una serie de narrativas que hagan que incluso en aquellos casos en los que las conductas cumplen con los criterios para ser consideradas delictivas se consideren como poco importantes y no se atiendan. Y también trabajar sobre las actitudes prejuiciosas, las asociaciones implícitas que puedan tener los agentes policiales. Existe un tercer tema, que es el de la inflación. En muchos estudios también se ha subrayado, se ha señalado la existencia de dos confusiones importantes. Por una parte, en muchas ocasiones las personas creen haber denunciado, manifiestan haber denunciado, cuando en realidad lo único que han hecho ha sido comunicar a un agente lo que ha sucedido. Es decir, no se ha producido una denuncia formal, por lo tanto no va a aparecer recogida en el sistema estadístico de criminalidad, sino que solamente se ha desarrollado un aviso. Se calcula que en torno al 7% de las personas
realizar una denuncia y sin embargo el 80% manifiestan haber avisado a algún agente de policía. Y por otra parte, también se considera que en ocasiones existe una percepción distorsionada por parte de las víctimas, que consideran que han sido víctimas de un delito de odio cuando en realidad lo que les ha sucedido no alcanza esta categoría. Al menos es un incidente y a veces es un incidente o un delito pero no de naturaleza discriminatoria. Esta percepción distorsionada ha sido bien estudiada en otras ocasiones, en otros casos. Por ejemplo, se ha analizado el impacto que tienen los medios de comunicación y específicamente las redes sociales, en las que un clima de polarización y la introducción de falsas noticias está haciendo que muchas personas interpreten que el riesgo de sufrir un delito de odio es mayor. También la existencia de sesgos cognitivos y factores emocionales, como el sesgo de hostilidad, especialmente afectará a aquellas personas que han sido victimizadas en el pasado y que probablemente atribuyan esa naturaleza discriminatoria a eventos que les sucedan en el futuro. Y por otra parte, una infracción que se debe a la desinformación, al desconocimiento sobre lo que es un delito de odio o no es un delito de odio. Por ejemplo, muchas personas, de acuerdo con la última encuesta de victimización oficial realizada en España, consideran que el aspecto físico o la profesión son motivos por los que se puede considerar un delito motivado por el odio. Y estos grupos, ni el aspecto físico ni la profesión, están considerados y están protegidos especialmente en el caso de nuestra legislación. En todos estos casos, por lo tanto, podríamos estar hablando, especialmente en el caso de la infradenuncia y de la infracción, y en esa percepción de que un hecho es un delito de odio cuando en realidad o no es discriminatorio, aunque sea un delito, o no tiene una cualificación suficiente para ser considerada delito, podemos estar hablando de una distorsión perceptiva por parte de las víctimas. El objeto de la investigación que hemos realizado es doble. Es analizar en qué medida los estudios empíricos en la actualidad están introduciendo estrategias metodológicas que permitan controlar estas distorsiones perceptivas y, en cualquier caso, examinar la relevancia de estas distorsiones desde una perspectiva victimológica. Para ello realizamos una revisión sistemática utilizando la metodología Prisma, en la que el resultado, después de la aplicación de criterios de inclusión y exclusión con las fuentes, con los recursos obtenidos en diferentes bases de datos, fue un conjunto, un pool de 76 artículos en los que se estudiaba la victimización por odio en categorías protegidas en España, en artículos publicados en inglés y en la que los estudios que se desarrollaban eran de naturaleza empírica. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados de esta investigación? Bueno, del conjunto de artículos revisados, 42 de ellos utilizan delitos de odio que son tipificados penalmente. El resto amplía el enfoque a incidentes que no son delictivos, aunque sí que tienen una motivación de odio. Además, predominan los métodos de autorreporte para la identificación de las víctimas de odio. Solamente 17 aplican enfoques alternativos, haciendo análisis de tipo cualitativo, utilizando triangulaciones, utilizando registros de las organizaciones no penales, de organizaciones de la sociedad civil. También vemos que existe un predominio, un sesgo hacia algunos tipos de población. Existe una mayoría de estudios sobre población LGBTIQ+, y muy escasa atención a discriminación por motivos de discapacidad o por motivos de edad. Además, la percepción distorsionada, específicamente en el caso de la sobreidentificación del odio, es explorada en 17 estudios. Se estudia la sobreidentificación o el miedo anticipado o el impacto de la internalización del estigma o la influencia mediática. Las conclusiones a las que hemos podido llegar tras esta revisión sistemática son las siguientes. En primer lugar, existe una clara brecha que ponen de manifiesto los estudios entre los datos oficiales y las victimizaciones recogidas en las encuestas. Es necesario desarrollar estrategias metodológicas de triangulación que nos permitan identificar mejor los sistemas de registro. Además, la percepción de los individuos sobre lo que les ha sucedido, la interpretación de lo que les ha sucedido, no solamente va a depender de factores personales,
de variables como el nivel de ingresos, la visibilidad identitaria, el estatus migratorio que tengan, sino también el entorno en el que viven. Así que existen una serie de factores estructurales y sociales que también impactan sobre la percepción y que deberíamos tomar en cuenta. Al analizar el impacto emocional y psicológico de los incidentes denunciados, delitos o no, lo que podemos comprobar es que el impacto es semejante, es similar. No podemos establecer una distinción entre aquellos casos en los que son delito o no. Sí que es cierto que existe una gravedad de la agresión que puede incrementar el impacto psicológico, pero las microagresiones no delictivas también tienen un impacto psicológico semejante al de delitos de odio violento. Aparece también que ese impacto emocional es mayor en el caso en el que se intersectan distintas características identitarias en las personas y que esto también afecta a la conducta de denuncia y que por lo tanto esa perspectiva interseccional debería tomarse en cuenta a la hora de interpretar mejor los resultados y comprender la complejidad del fenómeno de una manera más ajustada. Es infrecuente que esta perspectiva interseccional se incluya en los estudios. Respecto a la confianza institucional y la infradenuncia también es una constante. La desconfianza en la policía desincentiva la denuncia, incluso en casos muy graves, en delitos muy graves. Y también esto es algo que hay que analizar, cómo afecta la gravedad del delito a la posibilidad de denuncia. Y también se ha visto que la existencia de políticas de protección a las libertades, a los derechos humanos, termina teniendo un efecto positivo en los grupos identitarios que pueden verse afectados por este fenómeno. Es un factor protector sobre la salud mental, la existencia de estas políticas, aunque algunos estudios nos muestran cómo el impacto sobre las víctimas de la inclusión de determinadas estrategias y políticas de protección es lento. Bueno, en definitiva, el corpus que hemos analizado pues evidencia que es evidentemente un fenómeno complejo. Habría que resaltar la necesidad de utilizar una aproximación metodológica rigurosa que sea sensible al contexto y a las variables individuales, de tal manera que no se lleguen a interpretaciones incorrectas que deslegitimen el trabajo que se está haciendo desde las fuerzas y cuerpos de seguridad al hablar en todos los casos de infradetección. Hay que considerar también la existencia de esa infracción perceptiva, pero en cualquier caso la infracción perceptiva no debe ser no considerada, porque lo que hemos visto es que los impactos sobre las personas que se sienten víctimas de delitos de odio son muy graves también y debería incorporarse este tipo de evidencias a las respuestas institucionales desde esa perspectiva restaurativa y empática que es necesaria para establecer una sociedad más justa. Es posible es posible la creación de estos sistemas metodológicos que ajusten y que tomen en cuenta estos procesos de distorsión perceptiva por parte de todos los agentes implicados, y el futuro de la investigación debería ir en el ajuste de estos instrumentos. Gracias a todos, estoy deseando leer vuestros comentarios y espero poder interactuar con vosotros y contestar a vuestras preguntas si las tenéis. Gracias.